Buenas tardes, bienvenidos al canal. En el video anterior hablamos de los bloqueos del ciclo de la experiencia. Nos referíamos a la primera parte. Voy a recordar un poco lo que hemos visto. En el ciclo de la experiencia veíamos dos aspectos. Primero, de lo que pasaba de la piel hacia adentro, ¿sí? Y qué es lo que pasa de la piel hacia afuera. Y nos referíamos a las distintas fases, que es la fase interna, la parte de la fantasía, ¿sí? La parte del contacto con el exterior y la toma de la experiencia o la conciencia continua. Aquí también en esta parte podemos encontrar la parte del aprendizaje, de lo que nos damos cuenta. Por eso en una sesión de psicoterapia no vamos a entrar igual que como veníamos. Es decir, con algo nos fuimos de aprendizaje, de algo nos dimos cuenta. Una pregunta que es frecuente realizar a consultantes de mi parte es, en esta sesión, ¿de qué te llevas? ¿Esta sesión para qué te sirvió? Refiriéndonos a esta parte de la toma de la experiencia, ¿no? Entonces aquí podemos ir viendo gradualmente ese proceso del darnos cuenta y sus implicaciones. Y las distintas fases que les decía, desde la que es el reposo, la sensación, formación de figura, movilización de energía, acción, precontacto, contacto y lo que es el poscontacto. Y nos referíamos que cada una de estas partes del ciclo de la experiencia, va a tener bloqueos. Aquí decíamos que era la postergación. En la postergación es esa parte de dejar las cosas para después, donde no te permites estar tranquilo en tu aquí y ahora, pero tampoco en el allá y entonces. Y también hay ciertos mensajes que posteriormente vamos a ver cuáles son los mensajes que utilizamos para justificar esta parte de los bloqueos, ¿no? Entonces, postergación, desensibilización, también tenemos lo que es proyección, introyectos, y es importante ver cómo los bloqueos se van a estar complementando. Una persona que introyecta demasiado, es decir, que se rige por el debo o el tengo, usualmente también va a estar abordando el bloqueo que se corresponde en la parte externa. Es decir, es una persona que tiene una fijación. Y esta fijación, esta serie de recuerdos de vivencias que tú tienes que han sido emocionalmente significativas. Y aquí, probablemente lo que se requiere, estoy diciendo probable, es una de las posibilidades, que se requiera una desensibilización programada. ¿Para qué? Para destrabar esta fijación que está ahí presente y empezar a ver cuál es el sistema de lealtades de la persona en este introyecto. Lealtad. ¿Sí? ¿A qué me refiero con lealtades? Que los miembros de tu clan, que los miembros de tu familia, hombres, mujeres, han pasado por ciertas condiciones y que tú, por esta parte de la fijación de esos recuerdos que han sido emocionalmente significativos, debes y tienes continuar con ese legado, ¿sí? Y vivir de manera diferente, pues va a ser sumamente difícil. En primera, porque quizás no conoces la manera de cómo se realiza, u otra, quizás al hacerlo o al explorarlo, sientes que violentas el debes y el tienes. Entonces, ahí hay una fijación que te impide la parte del actuar y que va pasando por todos estos bloqueos. Sin embargo, en la fijación ahí es importante ver que va a ser un bloqueo sumamente intenso, por eso la persona no va a permitirse accionar, va a ir postergando. Las personas que dicen, sí, Ernesto, ya me di cuenta qué es lo que tengo que hacer o lo que me corresponde hacer para estar tranquilo. Sin embargo, ¿qué pasa con los introyectos? Es que como mamá no me puedo permitir estar tranquila, porque ha introyectado que mamá debe de estar siempre estresada, siempre preocupada, y que una mamá que no está en esas condiciones probablemente no es una buena mamá.
que en familias, vamos a llamarle tradicionalistas, puede ser muy significativo este rol. Por otro lado, los introyectos, también les decía que es por el debes y el tienes. En la proyección se corresponde con la confluencia. La confluencia es pensar, o lo ilustro con una frase: si mi hijo es feliz, yo voy a estar feliz. Esta parte es una confluencia. Es decir, sobre ese rol se piensa que si el otro tiene satisfechas sus necesidades, yo voy a tener satisfechas mis necesidades. Que puede ser con los hijos, que puede ser con la pareja, que uno piense que si el otro está feliz, yo voy a estar feliz. Y me voy a desvivir porque el otro sea feliz. La realidad emocional, ¿cuál es? El que el otro esté con sus necesidades satisfechas no significa que yo voy a estar satisfecho. Quizás eventualmente me genera cierta cuota de alegría el saber que yo aporto algo para el bienestar del otro. Sin embargo, no garantiza que tengamos el mismo nivel de alegría. Y ahí podemos encontrar diferentes aspectos muy importantes que van a erosionar un sistema relacional. La desensibilización usualmente se va a complementar de la retroflexión. La retroflexión es un bloqueo hacia lo que es el precontacto. Lo voy a ilustrar con una película, es una saga, se me hace bien interesante esa saga por el simbolismo que conlleva. La del Señor de los Anillos, en la tercera película, Frodo Bolsón tiene como tarea dejar el anillo de poder, el anillo de Sauron, dejarlo en el cráter, ¿no? en la lava del volcán, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ya que lo está en la orilla y que lo va a aventar, ahí decide, no, porque es mío. Esa es la retroflexión. ¿Sí? Y en esta retroflexión se olvida del cansancio, se olvida de todo lo que tuvo que haber realizado para llegar a ese momento. Todo el que Sam lo cargara, el que dejar la comarca, dejar toda esta parte para no hacer contacto con esta parte que necesita hacer. Es decir, no hizo lo que llegó a hacer. Todo el viaje ahí no tuvo sentido porque él lo dejó de llevar a cabo. Sin embargo, les decía, esta parte del Señor de los Anillos es bien interesante porque él conscientemente retroflexiona, pero la parte inconsciente, la parte reptiliana, que es el sistema nervioso autónomo, representado por Sméagol, esta parte que es una figura humanoide que no llega a desarrollar los procesos superiores del pensamiento por la parte emocional, termina empujándolo, porque ahí hay una confluencia. Por eso les decía que el Señor de los Anillos es sumamente importante en cuanto al simbolismo se refiere. Gollum, ¿sí?, y Frodo pueden representar la misma persona, pero en diferentes facetas. ¿Sí? Sméagol representando la parte instintiva, la parte netamente reptiliana. Y no tiene que ver con los reptilianos y figuras conspiranoides que a veces pensamos, no, sino esta parte netamente que a nosotros nos hace actuar por instinto, que se contrapone a la parte racional o consciente, más que racional, consciente, representada por Frodo. Entonces, conscientemente nosotros retroflexionamos, decimos, mejor no queremos esto, dejar ese anillo, lo que esté representado en el anillo, quizás es el matrimonio, quizás es el permitir o el tolerar que los hijos exploren su mundo a nivel individual, y ahí se desensibiliza a la persona, ¿sí? Entonces, esa parte de no quererse liberar, sin embargo, esta parte, dijera Friedrich Nietzsche, el instinto tiene una sabiduría, esa sabiduría instintiva que te lleva a hacer lo que sigue en la vida con final de llegar a una evolución. Nietzsche, ahí viene esa parte, tendríamos que analizarlo un poco, qué sucede, y eso quizás puede ser otro tema de un video, que es las distintas fases de la evolución en el espíritu del hombre. Pero en esa fase
esa parte del instinto que tiene una sabiduría lleva a Frodo a soltarlo, ¿no? En esa pelea que tienen ambos y se va el instinto junto con él. Aunque esta parte es la integración del instinto, para evitar que estén totalmente desbordados, ¿no? Entonces, en esta retroflexión, la persona se desensibiliza. ¿Sí? La postergación también viene de la deflexión. En la deflexión, aquí vamos a acordar que aquí está la acción. La acción es la fase la acción, aquí, ¿en dónde se representa la acción? Si seguimos la línea ahorita que estaba mencionando, en El Señor de los Anillos, la deflexión se está representada o se puede representar cuando están saliendo de la comarca y Sam dice, si doy un paso más, voy a estar lo más lejos que se pueda de la comarca. Ahí es un momento que se toma una decisión. O continúo o ni siquiera inicio el viaje, o continúo el viaje o no. Entonces, si él se hubiera regresado, ahí estaría deflexionando. Si en ese punto medular vas a salir de la comarca, es decir, de lo que tú conoces, para ir hacia otro lugar, porque ya tienes una misión, sabes lo que hay que hacer y aparte conoces las amenazas, entonces ahí es, voy o no voy. Y ahí si la persona decide no ir, estábamos hablando que está deflexionando, que va a bloquear la acción. Y pues Tolkien no nos brinda material ni la parte de la saga del Señor de los Anillos, que es lo que hubiera sucedido si no se hubiera realizado ese viaje. Sin embargo, si ustedes lo revisan la saga de los Anillos de Poder, ahí nos dan ciertas ideas, nos dan ciertos planteamientos de qué es lo que sucede cuando no nos desprendemos de estas situaciones valiosas, ¿no? Entonces, estos bloqueos en conjunto van a servir para que el individuo frene su desarrollo. Hay una palabra muy interesante, que es una palabra compuesta en la psicoterapia existencialista. ¿Cuál es la autoactualización? Esta autoactualización consiste en que cotidianamente se haga este ejercicio de evaluar cómo van nuestras fases de desarrollo, nuestro proceso evolutivo, desde la parte interna, desde la fantasía, desde el contacto con el exterior, de la conciencia continua, esto en relación, sí conmigo, pero también en un aspecto maravilloso, este aspecto que nos lleva a la parte relacional, en el cómo me desarrollo con el otro. ¿Por qué? Si lo ubico en un proceso de duelo, voy a retomar un poquito la línea de investigación de Jorge Bucay. Jorge Bucay menciona que en una faceta del duelo está la parte de la regresión. Esa regresión, ¿a qué hace referencia? A que tú estás conviviendo con tu pérdida y con la ausencia de lo perdido a partir de tus recursos infantiles. Es decir, si tú utilizas recursos, en mi caso, si yo utilizo recursos que tenía en 1986, ¿sí? Digo este año, porque ahí es cuando fallece uno de mis primos, 1985, ¿sí? Donde hubo una pérdida significativa de mis primos que trastocan mi ambiente familiar. En ese entonces yo tenía 7 años. Y yo en esos 7 años contaba con con recursos tanto emocionales, sensoriales, cognitivos, actitudinales y de todo tipo, determinados que usualmente eran enfocados a depender de alguien más. ¿Sí? Y ahora, en el 2022, ¿sí? Cuando tengo 44 años, tengo una serie de recursos totalmente diferentes. Pero la regresión consiste en abordar mis situaciones actuales con los recursos de este niño de 7 años. Por lo tanto,
aquí puede haber ciertas fijaciones que me llevan a esta parte de abordaje emocional, conductual, actitudinal, relacional, vivencial, existencial y todo lo que le pongamos, la interpretación y actuar de lo que estoy viviendo en esta cotidianidad. Entonces, para eso es necesario generar este aspecto de autoactualización. ¿Para qué? Enfocarnos en algo maravilloso que se llama aquí y ahora. Dijeran en la película de Kung Fu Panda, el pasado es referencia. No sé si sea específicamente de Kung Fu Panda, pero me agrada esta analogía que hacen. El pasado es referencia, el futuro se construye y el aquí y el ahora es un regalo. Por eso recibe el nombre de presente. Sin embargo, para llegar a este presente, podemos estar teniendo ciertos bloqueos y lo justificamos por medio de los mensajes que nos decimos cotidianamente. Por ejemplo, el no merezco es uno de ellos y lo vamos a ir ubicando, que va a bloquear lo que decíamos en su momento en otros videos anteriores: la responsabilidad, la honestidad, el compromiso principalmente, ¿sí? Y el respeto hacia mí mismo, hacia mi entorno y también hacia lo que tengo conceptualizado como divinidad. Y en posteriores videos vamos a ir viendo los mensajes y también el impacto de estos 4 valores del existencialismo. ¿Sí? Pues chicos, muchas gracias y estamos viéndonos en futuros videos. Gracias y hasta pronto.